Hola a todos, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a empezar con nuestra clase de ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a estar siguiendo el libro de SIL, Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado. Yo tengo la edición número 11, pero cualquier otra edición también puede servir, sobre todo para reforzar la parte teórica. Acuérdate que siempre que estás aprendiendo matemáticas, pues tienes que leer libros. En este caso no tenemos clases presenciales, pero tenemos esta opción de videos. Leer distintas fuentes bibliográficas, hacer ejercicios. Ok, vamos a hacer nuestras clases en dos partes. Primero vamos a hacer la parte teórica y vamos a demostrar lo más rigurosamente posible que podamos algún método, y después vamos a hacer la parte de ejercicios para poder hacer las manipulaciones que necesitamos. Esta clase está dirigida principalmente para alumnos en ingeniería. Entonces empezamos con la sección 1.1. Vamos a establecer las definiciones que necesitamos para poder manipular ecuaciones diferenciales. Entonces primero, recordando pues qué es una ecuación, ¿no? Ecuaciones diferenciales, pues necesitamos saber pues qué es una ecuación. Una ecuación, pues, es una igualdad, ¿no? Es una igualdad entre dos expresiones que pueden tener distintas variables o información, ¿no? Ecuaciones algebraicas es algo que vemos en nuestra clase de álgebra lineal, por ejemplo. Entonces tenemos una igualdad de dos términos, ¿no? A y B, o lado izquierdo y lado derecho. Y estamos relacionando pues distintas variables o cantidades o distintas información que tenemos de nuestras ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿qué sería una ecuación diferencial? Pues pensándolo como tal, pues sería una ecuación, una igualdad de este estilo, lado izquierdo igual al lado derecho, que contiene información, pero en este caso la información está determinada por diferenciales, es decir, por derivadas. Entonces, pensando nada más en el nombre de ecuación diferencial, pues podemos darnos una idea muy clara de qué es una ecuación, o sea, qué se hace en ecuaciones diferenciales, ¿no? Estás resolviendo o estás analizando ecuaciones, igualdades de expresiones que contienen derivadas, ¿ok? De manera un poquito más formal, pues una ecuación diferencial es una ecuación que contiene las derivadas de una o más funciones desconocidas, que son las variables dependientes, respecto a una o más variables independientes. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo variables dependientes y variables independientes. Podría tener mi variable, caray, ya le borré. Podría tener yo mi variable, y y podría ser una variable dependiente. Y es una variable dependiente. ¿Por qué es una variable dependiente? Porque depende de x. En este caso, x es la variable independiente. Entonces, de acuerdo a esta definición, si yo tengo una ecuación donde relaciono y o las derivadas de y con respecto a x o la misma y, eso sería una ecuación diferencial. Por ejemplo, yo podría tener la derivada de y con respecto a x igual a y. Esta es una ecuación, una igualdad de cosas de la forma igual a b, donde estoy relacionando la variable, en este caso, dependiente y, con sus derivadas de y en dx. ¿Ok? Entonces, esa es una ecuación diferencial. ¿Podría o no aparecer la variable independiente? Podría yo tener también, por ejemplo, de y en dx igual a x por y. Esa es otra ecuación diferencial. Tenemos, pues, en este caso, el término a es la derivada de y con respecto a x y el término b es x por y. Yo relaciono la variable dependiente con sus derivadas y la variable independiente, en este caso, también aparece. ¿Okay? Entonces, estas son dos ecuaciones
diferenciales. Entonces, si relacionamos una variable dependiente o varias de ellas con sus derivadas, eso es una ecuación diferencial. Podría tener yo dos variables dependientes, ¿no? Eso sería posible. Por ejemplo, yo podría relacionar dy en dx más dz en dx. Y por ejemplo, esto tal vez es, no sé, y cuadrada más z, ¿no? Entonces yo ahí estoy relacionando derivadas, en este caso, respecto a una variable independiente con las variables dependientes y y z. ¿Ok? Entonces esa es una ecuación diferencial. Como las ecuaciones diferenciales están hablando de derivadas, pues necesitamos primero establecer cómo vamos a denotar a las derivadas, ¿no? Recordando de manera breve que una derivada de y en dx es una notación que implica pues una construcción matemática rigurosa, que es en este caso un límite, ¿no? El límite cuando delta x tiende a 0 de y de x más delta x menos y de x entre delta x. Esta es una construcción matemática rigurosa y esta de y en dx es una manera abreviada de demostrar esta construcción matemática, ¿no? Entonces, en vez de escribir límite de cuando delta x tiende a 0 de bla, 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 pues eso lo denotamos como de y en dx, ¿ok? Entonces, en términos de notación, esta notación la podemos escribir de distintas maneras. Podemos usar la notación de Leibniz, que es la de diferenciales de y en dx. Aquí te dice específicamente quién es la variable dependiente, que en este caso es y la variable independiente, que es x. Te dice el orden de la derivada con un numerito que acompaña aquí a la variable dependiente y a la independiente. Y en este caso puedes sacar hasta la enésima derivada y el número n te dice cuál es el orden de la derivada. Esa es la notación de Leibniz. También podrías usar la notación prima, donde las derivadas se van denotando por primas, en este caso primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. A partir de la cuarta derivada empiezas a escribir el número, literalmente. Si yo tuviera la tercera derivada, haría y triple prima. Para la cuarta derivada, pues podríamos usar números romanos o podrías ponerla de esta manera, como la derivada cuarta de y. ¿Okay? También tenemos la notación de Newton, que se utiliza mucho en física, en ingeniería, que es la del puntito. Puntito quiere decir que yo saco la derivada con respecto al tiempo. ¿Okay? En este caso es la derivada de s con respecto a t. Si tiene un puntito, 2 puntitos sería segunda derivada, 3 puntitos tercera derivada. Entonces, en el libro, estas son las 3 notaciones que vamos a estar utilizando. Cualquiera de ellas puede aparecer en los ejercicios que vamos a estar resolviendo de tarea. ¿Okay? Entonces, para que sepamos, podemos usar las notaciones de manera intercambiada, sobre todo la de Leibniz y prima, pues podrías primero escribir la ecuación con la forma de Leibniz, pero después cuando la resuelves a lo mejor cambias a la notación de prima. Eso está bien siempre y cuando mantengas cierta coherencia, ¿no? O sea, yo no pondría esta con esta, ¿no? Por ejemplo, yo no mezclaría estas dos. Simplemente si escribo algo con la notación de Leibniz, lo voy haciendo de forma coherente. Primero uso esta notación y tal vez cambio todas las derivadas en términos de la notación prima, pero no las mezclo entre ellas. Ok, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues primero entender qué es una ecuación diferencial para poder manipularla, ya sea resolverla analíticamente o bien hacer algún tipo de aproximación mediante algún método numérico para tratar de entender la solución de un problema. Para poder hacer eso, primero tengo que clasificarla. Una vez que la clasifique, pues voy a poder tener más información acerca de la ecuación.
Entonces, ¿cómo puedo clasificar yo una ecuación diferencial? Puedo clasificarla por el tipo de ecuación. Puedo clasificarla dependiendo si es una ecuación diferencial ordinaria o parcial. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La derivada ordinaria tiene derivadas respecto a una sola variable independiente. Las derivadas parciales tienen derivadas parciales de una o más variables independientes. Ok, ¿cuál es la diferencia entre las dos? En la primera, en la ecuación diferencial ordinaria, yo derivo respecto a únicamente una variable independiente. Entonces, esto es como el primer ejemplito que yo tenía. Y es una función de x. Mis derivadas son respecto a x. Entonces, de y en dx igual a y cuadrada. Siempre que derivo, únicamente lo hago respecto a la variable x. Es mi única variable independiente con respecto a la cual yo derivo. ¿Ok? En cambio, cuando tengo una ecuación diferencial parcial, pues mi función podría depender de x1, x2. En este caso, y es la variable dependiente y tengo dos variables independientes, x1 y x2, pero podrían ser más. Mis derivadas ahora son parciales con respecto a x1 o con respecto a x2. Entonces yo podría tener parcial de y con respecto a x1 más parcial de y con respecto a x2 igual a 0. Y esta es una ecuación diferencial parcial porque tengo yo derivadas parciales con respecto a una o más variables independientes, que en este caso son dos, ¿no? Podrían ser 3, podrían ser 4. ¿Okay? Cuando usamos derivadas parciales también podemos usar la notación de subíndice. Derivada parcial de y con respecto a x1 más derivada parcial de y con respecto a x2. ¿Okay? En este curso nos vamos a centrar en ecuaciones diferenciales ordinarias. Estas de acá. ¿Okay? Esas son las que vamos a estar tratando de entender para poder resolverlas. Otro tipo de clasificación que podemos tener de una ecuación es su clasificación por orden. El orden está determinado por el orden de la derivada mayor de la ecuación. Es decir, cuando tú tengas una ecuación diferencial y quieras saber su orden, pues lo único que tienes que hacer es identificar cuál es la derivada mayor de tu ecuación. Por ejemplo, supongamos que tienes una ecuación de la forma, digamos que tienes la derivada quinta de y con respecto a x más 4xy igual a coseno de x. ¿Ok? Esta es una ecuación diferencial. Es una ecuación que relaciona una variable dependiente, una función incógnita, con respecto a sus derivadas. En este caso, ¿quién es mi función incógnita? Y. Y es la que no conozco. Y depende de x. X es la variable independiente. Y es la variable dependiente. Tengo derivadas con respecto a la variable independiente. La derivada quinta de y con respecto a x. De hecho, es la única derivada que yo tengo aquí. Entonces, como la única derivada es con respecto a la variable independiente, pues esta es una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Y más aún, de acuerdo a esa clasificación que yo tengo, el orden de esa ecuación diferencial ordinaria, pues va a ser el orden de la derivada mayor. En este caso solo hay una derivada, que es la derivada quinta. Entonces, el orden de esta derivada me determina el orden de la ecuación. Esta es de orden 5. Entonces, esta ecuación diferencial sería de orden 5. Ok. Pero, ¿qué tal si yo tengo la derivada sexta
más 5 veces la derivada 5 de y más, no sé, coseno de y ahora. Ok, en este caso queda claro que estas derivadas son respecto a una variable independiente, que de hecho aquí no aparece, pero debe de ser claro que y debe de depender de una variable independiente. Por lo general es x, pero podrías considerar cualquier otra variable que te guste, podría ser t. Entonces, de nuevo, x es la variable independiente, y es la variable dependiente. Aquí las derivadas son respecto a la variable independiente x. Y para saber el orden de la ecuación, pues nos fijamos en el orden de la derivada mayor, que en este caso es 6, ya que 6 pues, es mayor que 5. Entonces, el orden de esta ecuación diferencial sería 6. ¿Ok? Entonces, así es como identificamos el orden de una ecuación diferencial. Buscamos cuál es el orden de la derivada mayor que aparece. Ok, otra clasificación que podemos tener es la clasificación por linealidad. Cuando nosotros empezamos a aprender matemáticas, casi siempre empezamos con las cosas lineales, ¿no? Cuando aprendemos cálculo empezamos con funciones lineales, ¿sí? Primero vemos las rectas y ya después aprendemos, no sé, sobre parábolas, ¿no? Cúbicas, polinomios. O sea, polinomios ya tomando grados más grandes de nuestros exponentes. Pero siempre empezamos con lo lineal, porque lo lineal suele ser más sencillo, ¿no? Entonces, no es la excepción en ecuaciones diferenciales. En ecuaciones diferenciales, lo lineal siempre suele ser más sencillo. Entonces, es lo que empezamos a analizar. La clasificación por linealidad está basada en la variable dependiente. Una ecuación diferencial va a ser lineal si es lineal en la variable dependiente, que en ese caso nosotros hemos estado utilizando como y. Tú tienes que identificar quién es la variable dependiente. Y si la ecuación es tal que la variable dependiente y sus derivadas son lineales, entonces vamos a decir que la ecuación es lineal. Una ecuación diferencial ordinaria va a ser lineal si tiene esta forma en específica. Va a tener una función de la variable independiente por una derivada de y. Función de la variable independiente, derivada de y. Función de la variable independiente, derivada de y. Y así sucesivamente. En este caso, tienes función de la variable independiente por y, o es una derivada, digamos, 0, o sea, es y nada más. Y función, bueno, más bien y a la 1, más bien. No y', sino y elevado a la 1. Y función de la variable independiente, esto sí sería un y a la 0, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la característica de una ecuación lineal? Que la variable dependiente, y en este caso, es lineal. Quiere decir que siempre va a estar elevada a la 1. No va a estar multiplicada por otra cosa que tenga y. No va a estar dentro de una raíz. Siempre va a estar solita, tanto y como sus derivadas. Solita con respecto a y, porque todas estas funciones dependen de la variable independiente y de alguna forma son como comodines, ¿no? Estas funciones son funciones de x y podrían ser no lineales. Podrías tener un coseno de x cuadrada, ¿no? De x cuadrada, ¿no? O dentro de... Ay, caray, híjole, ya me lo estoy volando. Aquí estaba como... Ah, caray, ¿qué hice? Ahí está. Este es un g de x, ¿no? Podría tener una función con respecto a x tan no lineal como yo quiera. Podría tener, no sé, x cúbica, ¿no? O x cúbica por coseno de x. Esta es una función no lineal. Pero es válido si depende únicamente de la variable independiente.
¿Okay? Aquí en todos estos coeficientes podría tener cosas muy no lineales. La definición de clasificación lineal quiere decir que la variable dependiente es la que va a ser lineal. La independiente puede ser no lineal. ¿Okay? Entonces, en forma general, una ecuación lineal va a lucir de esta manera, ¿no? De esta forma va a lucir. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué quiere decir que resolvamos una ecuación diferencial? Cuando estábamos en álgebra teníamos nuestras ecuaciones algebraicas. Primero empezamos con las lineales, que eran las más sencillas. Y hallábamos soluciones de estas ecuaciones, que podían ser puntos en el plano o rectas, dependiendo de si era un sistema con infinitas soluciones o con única solución. Teníamos toda una teoría desarrollada para ecuaciones lineales. Pero bueno, en este caso podría ser que manejemos ecuaciones diferenciales lineales o no lineales. Tenemos que tratar de establecer una teoría para poder entender qué podemos resolver de ellas o qué podemos extraer de ellas de cualquier forma, sean lineales o no lineales. Bueno, en este curso muchas veces vamos a considerar ecuaciones diferenciales ordinarias que van a estar escritas de forma normal. ¿Qué quiere decir que están escritas de forma normal? Que la derivada de orden mayor la puedes expresar en términos de derivadas de orden menor. Eso quiere decir que la ecuación de orden n está escrita en forma normal. Esto es una suposición. No todas las ecuaciones de orden n las puedes escribir así, pero tú supones que la puedes escribir así y esa es una forma normal, ¿ok? O las que nosotros vamos a manejar, vamos a suponer que sí se pueden escribir de esta forma y estamos llamando a esta ecuación una ecuación escrita de forma normal. Una ecuación diferencial de orden 1 escrita en forma normal, pues sería una ecuación donde tenemos a de y en de x en términos de la variable independiente x y la variable dependiente y. Es una función de x y y. ¿Okay? Dependiendo ya de las características de f, esta ecuación de forma normal podría ser lineal o no lineal. Eso ya depende de f. ¿Okay? Ok. Entonces, ¿qué es una solución de una ecuación diferencial de orden n? Es una función phi definida sobre un intervalo i que posee por lo menos n derivadas continuas sobre ese intervalo. Podría tener más, pero por lo menos n de ellas son continuas en el intervalo, las cuales satisfacen la ecuación diferencial. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo resuelvo una ecuación, no solamente voy a encontrar una función que va a ser mi solución, sino que yo tengo que tener un intervalo donde esta solución esté bien definida, donde tenga sentido hacer, sacar su derivada y hacer la sustitución en la ecuación diferencial. Ok. Supongamos que yo tengo esta ecuación diferencial de y en de x igual a 2 veces x. Pues como yo soy bien trucha en cálculo, así como que me acuerdo de cómo eran las derivadas de las funciones potencia x a la n y resuelvo mentalmente esta ecuación, ¿no? Yo sé que si agarro la función y igual a x cuadrada, esta función pues es un polinomio. Su dominio de definición son todos los reales. Está bien definida en todos los reales. Su derivada de y en de x es 2x. Y esto resuelve mi ecuación, ¿no? Porque al sacar la derivada de y, obtengo exactamente la ecuación que tengo aquí arriba. Pero necesito determinar o definir un intervalo donde está bien definido tanto y como su derivada. Pues en este caso no tengo muchos problemas porque tengo un polinomio. Y un polinomio es una cosa muy bonita que la puedo derivar cuantas veces yo quiera y está bien definida su derivada. Entonces aquí mi intervalo podría ser todos los reales. Entonces necesitas, para poder
obtener una solución, necesitas la función y que tú estabas buscando, la función incógnita, en términos de la variable independiente, y un intervalo donde está bien definida la función y sus derivadas. En este caso, hasta orden 1. Entonces, esta y es mi solución. Esa es la solución. Al sustituirla en la ecuación diferencial, obtengo una igualdad, satisface la ecuación. El lado izquierdo y el lado derecho son iguales. ¿Okay? Bueno, por otro lado, si tengo la ecuación de y de x igual a 2xy, yo te doy la solución, y, o una solución más bien, y igual a e a la x cuadrada. Si yo derivo esa función de y, obtengo de y de x igual a e a la x cuadrada por, usando la regla de la cadena, por la derivada del exponente, que sería 2x. Pero como e a la x cuadrada vale y, pues esto es lo mismo que y por 2x, o lo que es lo mismo, de y de x igual a 2xy, que es exactamente la ecuación diferencial. Entonces, esa función y satisface la ecuación diferencial. Si yo sustituyo aquí y aquí y, obtengo una igualdad. ¿Ok? Necesito también darte un intervalo donde esta igualdad está bien definida. En este caso, tengo una combinación de funciones, exponencial y polinomial, una composición de funciones, y el dominio está bien definido en todos los reales, su derivada también está definida en todos los reales, la ecuación diferencial está definida en todos los reales. Entonces yo te daría el intervalo de los reales. Y esta sería mi solución. ¿Okay? Entonces, una solución de una ecuación diferencial, pues es una función que satisface la ecuación diferencial. Para que la pueda satisfacer, primero debe ser capaz de derivarse n veces, donde n es el orden de la ecuación diferencial. Y además me tienes que dar un intervalo donde la función esté bien definida, sus derivadas también, y la ecuación diferencial, que es lo que se discute en la siguiente página. Cuando me des un intervalo, el intervalo de definición de la solución, tienes que asegurarte que 3 cosas están bien establecidas. Primero, que la solución esté bien definida. O sea, debes de saber el dominio de la función que tú tienes. ¿Ok? Pero no solo eso, no solo vas a ver el dominio, también tienes que asegurarte que las derivadas están bien definidas. Eso quiere decir que el dominio a lo mejor no va a ser suficiente, a lo mejor va a ser muy grande. A lo mejor vas a tener que ir restringiendo el valor que tú obtengas del dominio, porque quieres poder derivar a la función y que las derivadas estén bien definidas, sean continuas. Además, quieres que la ecuación diferencial esté bien definida. Entonces, dominio de la función no necesariamente va a ser lo mismo que intervalo de definición de una solución, porque al dominio de la función tú le pides nada más el punto 1, que la solución esté bien definida. Pero al intervalo de definición de la solución le pides más cosas, que también sea derivable y las derivadas sean continuas y que la ecuación diferencial esté bien definida. Le vas a pedir más cosas. Entonces, dominio e intervalo de definición de la solución no necesariamente van a ser la misma cosa. ¿Ok? Aquí se maneja en el libro un ejemplo pues bastante práctico, yo creo. Te dan, por ejemplo, la función y igual a 1 en x. En nuestro curso de cálculo, pues nosotros aprendemos a sacar el dominio de esta función. El dominio serían los reales menos el 0, porque tenemos una indeterminación en 0. O bien escrito como intervalos, es la unión de dos intervalos, de menos infinito a 0, unión 0 infinito. En primera ya no es un intervalo, son dos. ¿Ok? Es una unión de intervalos. Y bueno, aquí también tenemos nuestra gráfica de la función 1 en x, que de hecho es una hipérbola, ¿no? Bueno, pues si yo tengo la ecuación diferencial y' igual a menos y sobre x, yo podría probar que y igual a 1 en x es una solución de la ecuación.
Bueno, como todavía estamos chiquitos y no sabemos mucho de esto, pues vamos a probar que en efecto y igual en 1 en x es una solución de la ecuación. ¿Cómo lo haríamos? Pues tendría que sustituir y igual a 1 en x en el lado izquierdo de la ecuación, donde aparezcan las y y sus derivadas, sustituyo tanto y y su derivada. Y verifico que tengo una igualdad de A con B, ¿no? El lado izquierdo y el lado derecho son iguales. Entonces, y igual a 1 en x, la derivada de y', o bueno, de y, que es y', sería por la regla de derivación de x a la menos 1, sería menos 1 en x al cuadrado. Entonces, ¿cómo yo verifico que esta es una solución de la ecuación diferencial? Pues considero que este es el lado izquierdo de la ecuación, este es el lado derecho de la ecuación, sustituyo el valor de y' en el lado izquierdo y el valor de y en el lado derecho y veo si obtengo una igualdad. Entonces, el lado izquierdo de la ecuación sería y', que es menos 1 en x cuadrada. Lado derecho de la ecuación es y sobre x. Como yo todavía no estoy segura que sea una solución de la ecuación que satisfaga la ecuación, aquí le voy a poner un signo de interrogación, porque todavía no sé si realmente es una igualdad. Sustituye el valor de y, que es 1 en x, sobre x. ¿Ok? Simplifico el lado izquierdo de la ecuación. Bueno, el lado izquierdo de la ecuación queda igual. El lado derecho de la ecuación uso la regla del sándwich o la tortilla, dependiendo de sus gustos culinarios. Y esto quedaría como menos 1 en x cuadrado. Ah, pues sí son iguales. Como sí son iguales, ya le puedo quitar ese signo de interrogación porque ya estoy segura que son iguales. Antes se los puse porque, ¿qué tal si no eran iguales y yo estaba diciendo que eran iguales? Pero ahora, como ya estoy segura que son iguales, pues ya le quito el signo de interrogación. Sí son iguales. Como son iguales, y igual a 1 en x es una solución de la ecuación diferencial. Ahora, necesito que me des también un intervalo de definición de la solución. Y necesito que estas tres cosas se cumplan. Que la solución esté bien definida, las derivadas, la ecuación diferencial. Para que eso suceda, no me puedas dar exactamente, o bueno, podrías darme exactamente el mismo dominio de la función, pero aquí dice intervalo. Es un intervalo, no es una unión de intervalos. Entonces, como tal, ¿qué intervalo me podrías dar? Pues cualquiera donde las tres cosas se cumplan. Podrías decirme, pues es que en este intervalito las tres cosas se cumplen. Y en este intervalito también las tres cosas se cumplen. O tal vez en ese intervalito todos se cumplen. O en ese intervalito, bueno, y así, ¿no? Podrías darme cualquier intervalito que tú quieras, pero no me podrías dar esta unión de intervalos porque ya serían dos, ¿ok? Me das cualquier intervalo que te guste donde las tres cosas se cumplen. En cualquier intervalo que tú me des, no puedes incluir al cero porque ni la función está bien definida, ni sus derivadas están bien definidas, ni la ecuación diferencial está bien definida en ese puntito, ¿no? En lo que incluye el cero. Entonces, aquí lo que hacen es dar el intervalo más grande posible desde 0 a infinito, pero no tiene por qué ser eso, podría ser otro, ¿no? De menos infinito a 0, o podría ser de 0 a 1, abierto, en 0, o cerrado en 1. O sea, tienes muchas opciones. En este caso te dan uno de ellos. Posteriormente vamos a establecer los problemas de valor iniciales donde vamos a restringir más estos intervalos de definición de la solución. Por el momento solo debes de entender que no es lo mismo el dominio de una función con el intervalo de definición de la solución. Le pides más cosas. Cuando resuelves ecuaciones diferenciales, le pides más cosas. ¿Ok? Y bueno, en nuestro curso vamos a tener soluciones explícitas y soluciones implícitas de la ecuación. Eso también viene de cálculo diferencial cuando aprendimos sobre funciones explícitas y funciones implícitas. Función explícita, y
que es la variable dependiente, está en términos de la variable independiente, que es x. Eso es una función explícita. Función implícita es que todo está mezclado. Variable dependiente, independiente, está mezclado y muy probablemente no puedes despejar para y en términos de x. Esas eran las funciones. Ahora, como soluciones de la ecuación, tenemos que la solución es explícita cuando tienes una función escrita en forma explícita que resuelve la ecuación diferencial, que era como esta que ya les había enseñado. Y igual a x cuadrada, ya vimos que resuelve la ecuación diferencial de y en de x igual a 2x y está escrita en forma explícita. Pero también podrías tener soluciones implícitas, es decir, soluciones que no puedes despejar para y en términos de x de manera explícita. Por ejemplo, consideremos x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Esta podrías despejar para y en términos de x, pero no de forma única, ¿no? Porque tendrías que resolver esta ecuación como una y igual a más menos, ¿no? Raíz de 1 menos x cuadrado. Este más menos quiere decir que pues tienes dos opciones para la solución, ¿no? Si yo la tengo como tal, pues es una solución implícita, es un círculo de hecho, de radio 1, y esta de aquí es solución de la ecuación diferencial de y en de x igual a menos x sobre y. ¿Cómo puedo obtener eso? Pues podría derivar con respecto a x, lado izquierdo de la ecuación, lado derecho de la ecuación, derivo con respecto a x y me queda 2x más 2y de y en de x igual a 0. Es esto de aquí. ¿Okay? Y al despejar, pues me queda la ecuación de y en de x igual a menos x sobre y. ¿Ok? Entonces, con esto tendríamos la diferencia de solución explícita e implícita. Y con esto tenemos las definiciones principales que necesitamos para empezar a hacer nuestra manipulación de ecuaciones, para entender qué es lo que podemos obtener de información de las ecuaciones. Y el objetivo principal por el cual queremos obtener información de las ecuaciones, pues es para resolver algún problema que tengamos en nuestro campo de ingeniería. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con los problemas.